Ya, este ejercicio que vamos a ver ahora entró en una prueba pasada del profe. De hecho, creo que entró el año pasado creo que me lo pidió. Del profe Werner, que lo saqué de un libro, de estos libros rebuscados que tengo para poner ejercicio, para que nunca lo encuentren. Ya, así que eh, tengo un motor DC de excitación separada. Así que en este caso de acá tenemos mi devanado de campo. Generalmente en excitación separada esto es constante, así que se mantiene ahí solamente, sin hacer mucho problema. Tiene bueno, es excitación separada, ¿cierto? Con parámetros nominales, como se marca ahí. Y resistencia, bueno, tiene la resistencia, claro, lo voy a anotar un poquito más abajo. El circuito de armadura. Ya voy a agregar al tiro otra resistencia porque en el inciso B vamos a tener que agregar. Esto es EA y aquí está esto de acá, que sería la alimentación. Esta es la externa y esta es la que hay que agregar. Digo, la que ya está. Bueno, ahí me dice que tiene una eficiencia del 85.5, ¿sí? Ahí vamos a ver de qué me puede servir ese valor. Entonces, me dice que si la tensión de alimentación se reduce en un 50% de tensión nominal, pero el campo permanece constante y en el eje hay un torque constante, me pide encontrar la velocidad, después la velocidad para una resistencia adicional y por último la característica torque-velocidad, o sea, la gráfica. Y hay algo agregado que no sé si lo han visto hasta ahora, pero me piden que se desprecie la reacción de armadura, pero considerar la caída de tensión de la escobilla. Si recordemos que el conmutador tiene estos carboncillos, que es para poder transmitir la corriente. En esos carboncillos, o bueno, escobillas, se genera una caída de tensión. ¿Sí? Eso si ustedes tienen un modelo que ya generalmente no es muy grande, por lo tanto se puede despreciar. Pero en este caso la estoy considerando, que sería el 2B. Les pregunto a usted, ¿dónde creen que tengo que considerar esa caída de tensión? Bien, total, cuando uno alimenta, ¿cierto? Alimenta el circuito de armadura. Así que lo que voy a hacer es agregar una caída de tensión, que sería así. ¿Sí? A ver si hago el círculo más grande. Ya, esto de acá, que es la caída de tensión, que sería de la escobilla. Eso es lo adicional en este caso, hasta ahora lo adicional para este ejercicio. Entonces vamos a hacerla. Lo primero que vamos a hacer es revisar los valores nominales de esta máquina. ¿Por qué? Porque como es de excitación separada, yo sé que el campo es constante. Y como es constante y no hay reacción de armadura, como vimos en el primer ejercicio, va a haber una constante Kφ que se va a mantener independiente de que cambie la alimentación. Así que consideremos entonces una malla inicial para los valores nominales de la máquina, que sería la malla 1. Uy, se cambió el color de eso. Que sería la malla 1. Y eso sería entonces la tensión de alimentación, BA, igual a el voltaje de la escobilla más la corriente, pero sin considerar resistencia externa. En este punto solamente tenemos la resistencia que es de armadura. Y todo esto más mi tensión inducida. Lo que quiero buscar yo es la constante, así que si se fijan, yo sé que
EA es igual a Κ por WM. Necesito entonces determinar la tensión inducida para poder calcularlo, ya que yo conozco la velocidad nominal. Ya, pues, la alimentación nominal sería 220. Bueno, voy a despejar EA primero. Eso sería tensión de armadura menos el voltaje, la caída de tensión, menos IA por RA. Esto sería igual a 220 menos la caída de tensión, que es 2, menos la corriente, que es 20,6 por la resistencia. Y eso me dará aproximadamente 20,6 por 0,3. Y eso me da aproximadamente... esperen, me faltó algo, tengo que... Al menos el cálculo me faltó que era 220. Ya ahí sí, me da aproximadamente 210,82. Ya, pues sí, que con esto podemos calcular Cafí. Cafí va a ser igual a 211,82 partido en la velocidad nominal, que serían 1200 rpm por pi partido en 30. Y eso es aproximadamente, esto es partido 1200 por pi partido en 30. Esto es aproximadamente 1,68. Esto de acá creo que... ¿cuál es la unidad de esto? Bueno, esto de acá es volt. Así sería volt por S. Ya, pues ahí tenemos el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder analizar esto de acá? Este ejercicio tiene una pillería, ¿sí? ¿Y cómo podemos determinar esa pillería? Vamos a analizar el torque el torque electromagnético y el torque que en realidad es el torque final, ¿cierto? Pero en este caso el torque que sale de la máquina eh, tiene ciertas pérdidas. Aquí estoy considerando lo que son las pérdidas. ¿Y cómo puedo ver esas pérdidas o dónde se reflejan? Bueno, vamos a analizar las cantidades nominales para poder ver eso. Porque si analizamos el torque nominal, esta va a ser igual a la potencia de salida ¿sí? Pout partido de la velocidad mecánica. Todo esto en valores nominales. Así que me imagino que para eso es la eficiencia, porque si voy a analizar mi potencia de salida, necesito entonces, yo sé que esa es obviamente menor que la de entrada, sería 4000 por 85,5 partido en mi velocidad nominal, que sería 1200 por pi partido en 2, partido en 30. Veamos si da. Sería 4000 por 85,5. O sea, bueno, esto es porcentaje, así que en realidad esto es 0,85. 85,5.
partido en 1200 por pi partido en 30. Bien, esto de acá me da aproximadamente 31.85. Tengo una duda casi. Para este caso, la potencia nominal es justamente la que se supone que es la que sale ya. Aquí no hay que considerar el tema de la eficiencia, por si acaso. Bien. Sí, porque a ver. Ya, porque si se fijan, si ustedes, como, bueno, yo tengo los valores nominales de la máquina, o sea, 220 por 2.6, 20.6 amperes. En realidad, si ustedes calculan la potencia de entrada de la máquina, o sea, de alimentación nominal, lo que les va a dar es 4532, ¿sí? 4532. Así que en realidad, este valor que es de placa es lo que sale de la máquina, ¿sí? Por si acaso. Así que, bueno, mi torque nominal sería 31.85 Nm. Pero ahora si yo analizo el torque electromagnético que crea la máquina, o sea, el torque electromagnético justo antes de las pérdidas, ese sería TLM igual a Kφ, que sabemos que es constante, por la corriente. ¿Y cuánto da esto? Sería 1.68 por mi corriente nominal, que es 20.6. ¿Cuánto da eso? Y esto de acá me da 34.6 34.6 newton metro. Entonces, si se fijan, el torque de salida de la máquina nominal es 31.85, pero el torque que la máquina crea, o sea, antes de todas las pérdidas, es 34.6. Por lo tanto, yo de aquí puedo obtener las pérdidas rotacionales de la máquina. Sería que T sub 0 podríamos llamar, es igual a 34.6 menos 31.85. Y eso va a ser igual a 34.6 menos 31.85. 2.75 newton metros son las pérdidas que hay que considerar. ¿Por qué se hace esto? Porque ahora vamos a considerar lo que me preguntan. O sea, me dicen que está trabajando con un torque de carga de 20 newton metros. Así que ahí vamos directamente al ejercicio hasta que era solamente nominal. Ahora me dicen que mi torque de carga es igual a 20 newton metros. Así va a estar funcionando la máquina. Luego sabemos que por la dinámica, ¿cierto? El torque electromagnético menos el torque de carga menos las pérdidas es igual a J por la aceleración angular. Consideremos que esto va a estar en estado estable, por lo tanto esto va a ser 0. Así que de aquí obtengo que el torque electromagnético que tiene que generar la máquina va a ser igual a el torque de carga más las pérdidas. Por lo tanto esto sería 20 más 2.75. Así que esto sería 22.75.
Ya, así que con esto sabemos que el café es constante, así que mi corriente de armadura es igual al torque electromagnético partido en café, y eso va a ser igual a 22.75 partido en 1.68. Y eso me va a dar igual a 22.75 partido en 1.68, 13.54 amperes. Y como me piden la velocidad, vamos a volver a esta malla de acá, que es la que había escrito acá. Voy a anotar acá de todas formas en la malla 1. Tengo esto y yo sé que la velocidad está acá. Así que voy a despejar. Igual que arriba, la velocidad va a ser igual a BA menos la pérdida en la escobilla menos la corriente por RA. Todo esto partido en CAFI. Otro dato que hay que considerar es que se reduce la tensión de alimentación en un 50%. Por lo tanto, asumiendo que estaba trabajando en valores nominales, porque en realidad lo dice, mi velocidad va a ser igual a 0.5 por 220 menos las pérdidas en la escobilla, que en realidad no dicen si es que varía o no, pero consideremos que no varían. 2 menos la corriente que la acabamos de calcular, 13.54 por la resistencia, que eso la tengo acá, 0.3. Y todo esto partido en café que es constante, así que eso es 1.68. Así que ¿cuánto me daría esto en velocidad? 0.5 por 220 menos 2, 13.54 por 0.3. Todo esto partido en 1.68. Así que me da que la velocidad es 61.86. Ya. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de esta resolución? Bien, el resto de la parte del ejercicio, bueno, es la velocidad. Con la resistencia adicional, el TN lo puedes explicar por qué usaste el 0.85. Al final no lo usé, ¿sí? Porque el valor, el dato nominal de placa en este caso de acá, que es la potencia, esa es la potencia de salida de la máquina, no es la potencia de alimentación. Por eso no lo usé. De hecho, si tú calculas la tensión de alimentación, es claramente sería 220 por 20,6. Eso da mucho más que 4 kilowatts. Así que por eso no lo usé. ¿Ya alguna otra duda? Bien, el siguiente que sería agregar la resistencia. Ahí se los dejo como tarea para que lo hagan, ya. Agregar la resistencia adicional a la armadura. Así que ahora lo primero que quiero revisar, estaba viendo
el PSIM. No sé si ustedes utilizan PSIM o bueno, si ya dieron o están en potencia, me imagino que ya lo usaron para alguna tarea. Así que, porque es un programa que es bastante bueno. Ya lo están usando, así que aprovechen de usarlo porque esta cosa les sirve para todos los ramos importantes, o sea, accionamiento, máquinas, para todo eso les sirve. Si ustedes se meten al PSIM, esto es un ejemplo solamente, pero si ustedes se meten eh, y van, no sé, por ejemplo, elementos, poder, potencia, en Motor Drive Modules hay distintas máquinas, o sea, hay caleta de máquinas. Y de hecho aquí está el DC Machines, por si quieren probarlo. Y si se fijan, entrega los dos devanados, o sea, el devanado de la armadura, que sería esta parte de acá, y el campo. Así que aquí ustedes pueden probar las distintas configuraciones. Por ejemplo, si yo quisiese uno de estos eh, que está en serie, lo único que tengo que hacer es alimentar y conectar en serie los devanados. O sea, sería hacer esto. ¿Sí? En el caso del ejemplo que entrega PSIM, que es el que ya estaba dibujado cuando lo abrí, esto de acá, este chant, si se fijan, está en paralelo a esto, el campo. ¿Qué más hay acá? Esto de acá es un sensor que mide el torque. No, en este caso es sensor de velocidad. Pero si ustedes se meten de nuevo a elementos y van donde estaba esto, pero control, aquí estará, no. Ya voy a buscar dónde están los scopes. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan ustedes dónde están los scopes? Bueno, aquí están sensores, bueno, sensor de switch, punto, control. Estoy seguro que hay un lugar donde está, porque también se puede medir lo que es el torque. Quizás está acá, a ver, motor drive. Bueno, aquí hay gearbox. Acá está. Si ustedes van a Mechanical Loads and Sensor, está el sensor de torque, que sería esto de acá. Lo que a mí me parece raro de esto es que cuando tú vayas, o ustedes van a medir velocidad o torque, si se fijan aquí conectado a una fuente de tensión. Así que la forma de ver eso es con fuente de tensión. O sea, en la fuente de tensión, o sea, el scope de tensión, ustedes van a ver la velocidad. Pero veamos cómo corre esto antes de conectar este sensor de torque. Bueno, veamos los parámetros de la máquina. Aquí el nombre es DC4. Tiene una resistencia de armadura de 0.5. Tiene la inductancia, el R, la resistencia de campo. Tiene también la inductancia de campo, el momento de inercia, que este es el momento de inercia del mismo. Recuerden que el caso del rotor, que es la parte que gira, bueno, es un cuerpo, ¿cierto? Que está rotando, es una masa que está rotando, por lo tanto tiene un momento de inercia. Y también aquí uno puede situar los valores nominales. Lo que pasa en otros programas, al menos el que yo he revisado de Simulink, por ejemplo, que ustedes igual pueden crear bloques y probar estas cosas, es que no sé si uno puede setear lo que serían los valores nominales. De hecho, por eso quise descargué en este caso el PSIM para revisar esto, porque aquí uno puede, si se dan cuenta, ingresar la tensión, la corriente y la velocidad. Aparte de eso está con un torque, que en este caso es un torque constante de 50. No tiene momento de inercia. Así que veamos cómo corre. Bueno, veamos cómo se alimenta en 120. ¿Cuál es la tensión nominal? 120. Está alimentado con tensión nominal. Así que veamos cómo corre. Uh, ¿Qué pasó? Ya no sé por qué pasó eso. Está guardado, ¿cierto? Sí.
Bien, entonces si ustedes corren esto, van a obtener estas mediciones. Así que vamos a ver la velocidad. Si se fijan, aquí, bueno, aquí hay que considerar obviamente eh, el estacionario. Esto va de 0 y tiende aproximadamente, ¿cuál es el valor máximo? A 965. Sí, ese es más o menos la velocidad a la que llega. Si revisamos acá, la velocidad nominal era 1200. Así que en realidad está bajo eso. Por eso está relacionado también con el torque. Porque el torque en este caso, seguramente el torque que se puede alimentar es mucho mayor. Ahora, ¿cuál será el torque nominal? En este caso tampoco lo sé. Veamos si con la tensión y la corriente podemos determinar o ver a qué valor podemos llegar a un torque nominal. Así que la corriente es eh, B120 y R 1200. Y eso dividido en... A ver, voy a cambiar el torque, torque constante. Veamos un torque de 10. Ya. Si se fijan ahora, cambié a un torque de 10. Más o menos entonces ese tiene que ser el torque nominal de esta máquina. Porque cuando ya está en estado estable, llega aproximadamente casi a 1200. Pero no llega. En el caso anterior tenía un torque que era mucho mayor, por lo tanto, alimentado de manera nominal, no iba a llegar a... En realidad no iba a poder llegar hasta ese valor. Sí, va a ser difícil. Así que, bueno, en este caso de acá los invito a que ustedes revisen este programa. Sí, o sea, traten de sacarle todo el jugo posible porque es re bueno. Ustedes pueden hacer control y pueden hacer accionamiento también de la máquina. ¿Ya? Así que aprovechen, los invito para que lo revisen. Esto es sencillo, o sea, este es el ejemplo. Ustedes pueden ir probando configuraciones. Y yo imagino, a ver, probémoslo, porque aquí me da eh, las inductancias. ¿Pero qué pasa si las inductancias son cero? Bueno, pero son cero, pero aún así tengo un momento de inercia, así que veamos qué pasa. Ah, no me equivoqué. Correr simulación. Voy a ver qué pasa con la velocidad ahora que las inductancias son cero. Bueno, sigue existiendo el estacionario, pero también porque tengo un momento de inercia. ¿Y qué pasa si el momento de inercia es cero? Ya no se puede. Se tendría que o ser muy pequeño o muy pequeño. O sea, a ver, 0, 1. Ya, no, este está complicado porque estoy considerando que en realidad va a ser que no estoy considerando el estacionario, o sea, no se puede. Demasiado pequeño. Así que bueno, revísenlo y traten de probar también los ejercicios con esto, o sea, cambiando resistencia, porque aquí ustedes podrían, por ejemplo, agregar una resistencia aquí entre medio. En este caso de aquí, ¿qué pasa si agrego una resistencia aquí con la armadura? ¿De cuánto es la resistencia nominal de esto? Pero bueno, 12 es mucho, así que a ver, veamos qué pasa. Si agrego una de 0,5. Ah, pero tengo que cambiar esto de acá. ¿Cuál era el del... ¿Se acuerdan cuál era el valor default de esto?
¿El momento de inercia? No me acuerdo. 0,3, gracias. Ya ahí. Sí, esta parte de aquí, la que siempre tiene como un motorcito o una cosa circular, es la armadura. Ya veamos qué pasa ahora. Ya en este caso, aún no se estabiliza, tendría que agregarle más tiempo. Si se fijan, aún no sé si realmente llevo estado estable ahí. Eso es para un segundo, agreguémosle más tiempo. Eh, Uy, hace tiempo no le meto mano a esto, ahí está. Dos. Sí, sí, porque recuerden que, bueno, lo voy a mostrar ahora, pero en este caso de acá, si yo le agrego más resistencia, entonces el tau, que es para la planta de control, aumenta. Porque al final la planta de control de la corriente al menos depende de la inductancia de la armadura y la resistencia de la armadura. Así que bueno, ahora veamos para 2 segundos qué pasa. Y se me tira siempre palabra pantalla, así que... Y aquí se estabilizó un poco más. Con el mismo torque, ¿sí? Pero en este caso, como aumenté la resistencia de armadura, esto de acá, la velocidad disminuyó, ¿sí? Así que revísenlo. Y lo último que quiero mostrar hoy es el tema de lo que les comentaba para que veamos un poco de lo que es tomemos un poco de lo que es la dinámica de esto. Así que hay un programa que se llama Plex, que es el que voy a abrir ahora. Y yo, bueno, no lo conocía, yo lo empecé a usar ahora en un ramo que les mencioné, el ramo que es de control de accionamiento de máquina, que básicamente es como un Simulink, pero un Simulink que funciona mucho más rápido. Así que si ustedes quieren probarlo, yo igual tengo el link, o sea, porque lo descargué por ahí por esa página milagrosa y subió el archivo por si alguien lo quiere o quiere probarlo. Al fin y al cabo les puede servir. Pero como les digo, es un Simulink. La diferencia es que es mucho más rápido, o sea, el tiempo de cálculo disminuye bastante, disminuye mucho. ¿Y qué les puedo mostrar? ¿Qué es lo que está acá? Eh, bueno, si nos dirigimos a lo que es la dinámica de la máquina, esto es solamente para excitación, lo voy a revisar para la máquina que es de excitación separada, ya, por si acaso. Si vamos para la parte, bueno, el de excitación separada tengo mi devanado de campo, en este caso con mi inductancia, y tengo la armadura, que en este caso también va a estar con la inductancia. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones para la máquina? En el caso del devanado de acá, del de campo, si aquí alimento con BF y aquí alimento con BA, aquí circula IF y aquí circula IA. Bueno, ¿cómo sería la ecuación de esto? Sería mi tensión de alimentación va a ser igual a la corriente IF por la resistencia más la inductancia, que en este caso no le coloqué nombre, pero va a ser LF y esta es RA, RF, y acá igual, RA y LF, más la inductancia LF por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? En el caso del circuito de armadura, esto va a ser igual a BA, va a ser igual a la corriente de armadura por, en este caso, la resistencia, más la inductancia, que es LA por
la corriente partido en el tiempo más el EA, ¿cierto? Que ese parámetro de ahí depende de, de la velocidad. Entonces, de estas ecuaciones, que son las ecuaciones dinámicas de la máquina, o sea, la parte eléctrica, tengo que considerar además que bien, entonces de esta ecuación también tenemos la relación de que la tensión inducida depende del Cafí, el flujo, ¿cierto? Por el WM. Ahora, Cafí también, bueno, Cafí en realidad, si ustedes revisan otros tipos de formas para escribir esto, como es la misma que entrega el Plex, porque si metemos el Plex y esto es para mostrarle el tema de una notación, ¿ya? Si ya me meto a la parte eléctrica, acá también tiene máquina, entonces yo puedo poner una máquina DC. No, esta es brushless, esta no. Una máquina DC común, si se fijan, esta de acá es lo mismo, la parte de arriba es la armadura, o sea, tendría que alimentar por acá. Acá abajo tengo el campo, que sería esta parte de acá, y este, como palito naranja, es para poder conectarlo a torque, ¿cierto? Aquí igual tiene harto. Si ustedes van a la parte que es mecánica, tiene hartas cosas que se pueden conectar. En caso de cosas rotacionales, por ejemplo, hay torque, hay masa, inercia, torsión, hay harta. Así que tiene un catálogo amplio. Si vamos al GEL para revisar qué significa cada cosa, si se fijan, me dice que la tensión inducida en la armadura es igual a LAF por IF. Entonces, a lo que voy es que de otra forma de poder escribir las ecuaciones es considerar el CAFI como igual a la inductancia mutua, porque esta LAF es la inductancia mutua que hay entre el devanado de campo y la armadura, y la corriente en este caso por la corriente de campo, ¿sí? Para por lo menos porque estas constantes son para el rotor. Entonces, ¿qué pasa para este caso? Que como esta cosa de acá es constante, o sea, mi corriente es constante, yo mantengo el flujo de acá, la corriente no varía. En esta dinámica esto se va a hacer cero porque esto depende del tiempo. Así que aquí obtengo que el BF por IF, todo esto es constante, y como es constante, el Kφ, que también lo podemos escribir como la inductancia mutua por la corriente de campo, también va a ser constante. ¿Sí? Ya, hasta acá alguna duda, no sé si voy muy rápido, esto creo que estoy seguro que lo vieron con el profe, ¿o no? ¿Vieron la dinámica de la máquina? Si me pueden hacer comentarios, si tienen alguna duda, interrumpan nomás, aquí ya, bueno, estamos 4 personas, y si tienen alguna duda con esto, me preguntan nomás. Ya, pues díganme algo. Todo bien, ya. Los demás, Javier, Ronald, ¿cómo van? Ya, pues. Y lo último que en realidad para poder relacionar esto, que en realidad la máquina esta es la más sencilla, sería la dinámica mecánica. Y para ese caso sabemos que despreciando las pérdidas rotacionales tenemos que el torque de carga, el torque electromagnético menos el torque de carga va a ser igual a J, que es el momento de inercia, por W por la tasa de cambio de la velocidad angular. Así que estas son las ecuaciones que uno está modelando. ¿Cómo las modela? Bueno, esto se puede pasar a Laplace, ¿sí? O sea, tomemos esta primero, esta de acá. Vamos a asumir que para este caso asumo generalmente dos variables de estado. Puedo asumir dos variables de estado.
las cuales va a ser la corriente de armadura, lo voy a llamar x1, va a ser mi variable de estado, que es la corriente de armadura. Y bueno, ¿cuál creen ustedes que es la otra variable que tendría que yo considerar como una variable de estado, aparte de la corriente? W. Bien, entonces vamos a decir que mi otra variable de estado, que va a ser x2, es W, o sea, la velocidad. Tomemos la ecuación 1 y trabajémosla en Laplace, ¿sí? O sea, tendríamos que esto es BA igual a IA por RA más la inductancia por S por I1 IA, que sería nuestra variable de estado, más la tensión inducida. En este caso, la tensión inducida igual depende de otra variable de estado, ¿cierto? O sea, sería Kφ por Wm, que es la otra variable de estado. Ya, pues así que de acá voy a despejar. ¿Cuál es la idea de acá? Despejar la corriente. Si podríamos, para poder ordenar esto. Bueno, antes de ordenarlo, quiero hacer una separación, porque esto de acá, que es la tensión inducida, esto que es la tensión inducida, se considera como una perturbación, ¿sí? Una perturbación de tipo interno. ¿Por qué se diferencia uno entre lo que es perturbación y no perturbación? Porque eso ayuda para poder diseñar los controladores en las plantas. Si en la planta es en este caso, lo principal, que sería el resto sin considerar lo que es la perturbación, y con esa planta uno puede luego diseñar los controladores, ¿ya? Sí, bueno, para no irme tanto por ese lado, porque obviamente no es lo que compete, consideremos que esto de acá es una perturbación interna. Sí, pues eso mismo. Como es una perturbación interna, bueno, en este caso es interna, se le dice que es interna porque depende de otra variable, ¿sí? Porque también depende de una variable que está fuera en realidad de lo que voy a obtener de la planta, porque esta planta va a depender de la corriente. Pero también hay otra perturbación que es la de acá, que es el torque de carga. Esa es otra perturbación, pero esa es externa. Ya. Como es una perturbación, no la voy a considerar en primera instancia. En realidad, porque solamente quiero ver un punto, si no quiero ver todo. Entonces, no la voy a considerar. Por lo tanto, esto va a ser BA igual a, voy a factorizar, esto es RA por LA.S. Y de aquí entonces voy a despejar. Tendría RA por LA.S por BA. Bien. Así que aquí, para poder poner una notación un poco más típica, voy a factorizar por RA. Así que voy a obtener BRA arriba. Y abajo voy a tener 1, o bueno, S por LA partido en RA más 1. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la planta en este caso, en la relación entre la corriente y la tensión, sería este punto de acá. O sea, toda esta cosa de acá. Ya, y en mi modelo de Plex es justamente lo que tengo. En realidad, sin considerar toda esta parte de acá, digamos que esto no existe, de hecho lo voy a eliminar.
Lo voy a eliminar nomás, después total no lo guardo. Eso es lo que está aquí. Sería esto también. Considerar un escalón, ¿cierto? Para poder, no sé, hacer una referencia, en este caso de corriente. Y esto pasa a mi planta. Luego de la planta, eh, bueno, en este caso no lo puedo considerar así porque el PI es lo que me tira mi error, mi referencia de tensión. Entonces, en este caso de acá lo que tendría es bueno, tendría, voy a dibujar acá en un bloque. En este caso tendría la tensión que entra a la planta, que es el 1 partido en RA partido en S por LA partido en RA más 1. Y tengo yo salida entonces la corriente. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer todo esto? Es que, claro, luego uno puede diseñar lo que son los controladores para esto. Y obviamente eso se conecta todo con lo que sería electrónica de potencia, ¿sí? Cuando ustedes vean accionamiento, bueno, toda la parte de máquinas relacionada a accionamiento de máquinas es una área súper amplia, o sea, está relacionado a sistemas de potencia, está relacionado a electrónica de potencia, está relacionado a control automático, a procesamiento de señales, a señales, un área súper amplia ahí. Esta parte del control, al menos yo igual lo encuentro una de las partes entretenidas, un área que es entretenida. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, el profe Werner, en este caso tiene una PPT, bueno, si que no sé si lo vieron en clase, no me acuerdo, pero también tiene un desarrollo de cómo obtener, en este caso, obtener la dinámica en Laplace. Ahora, lo que hace el profe, a diferencia de este desarrollo que estoy mostrando, es que él lo considera luego como un sistema de segundo orden, ¿cierto? No sé si puedo... Si se me cerró sesión. Lo considera como un sistema de segundo orden. Entonces, en ese caso, en ese, ya, en ese caso pueden hacer igual la relación entre los... Imagino que está en su PPT, ¿no? Bueno, aquí está lo mismo, el mismo desarrollo. Bueno, para generador, ahí está la ecuación mecánica. Y me imagino que hace el... Bueno, aquí está en Laplace, ¿sí? ¿Cuál sería el diagrama de bloques final de esto? Bueno, aquí está en espacio de estado igual. Bueno, aquí, que sería como la parte más importante, de hecho ustedes lo pueden usar, que sería esta, que es la que conexión de todas las dinámicas. Bueno, a diferencia de la que mostré yo, que era solo la dinámica eléctrica, o sea, solo esta planta que está acá, aquí están consideradas todas las otras dinámicas, ¿sí? Así que, bueno, traten de revisar esto. Si no me equivoco, el profe en la última que subió, el último día de ejercicio, yo me acuerdo que aquí sí entraban cosas de dinámica. De hecho, bueno, aquí les da los valores de la resistencia, la inductancia mutua ficticia, también está acá, que sería para poder ver el café. A ver qué podemos hacer de acá. Bueno, eh, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Algo? Bueno, si toda esta parte, bueno, si a ustedes les interesa toda esta parte de, no sé, pues, de máquinas, de control o una electrónica de potencia, eh, tienen que tratar de meterse nomás en el área. Plex, mira, ahora tienen que bueno, aprovechar que está también el profe Reuser, y el profe Reuser trabaja en control de máquinas, así que me imagino que ya el próximo semestre, o quizá este, ya puede empezar a... O si usted le pregunta directamente, quizás ya pueda tener alguna ayudantía de investigación
Deseo aprovechan de meterse. Bueno, ustedes tienen que pasar máquinas, pero ya pasando máquinas ya pueden empezar a ver estas cosas. Así que ahí, acá está. Los invito para que si les gusta, que lo vean. Si, igual lo encuentro que una súper entretenida. ¿Dónde se aplica la electrónica potencia en esto? Por ejemplo, tengo otro modelo acá, que ya es más feo, eso sí. Ya este junta todo, o sea, ya mira, este de acá que son hartos modelos, junta todo. Acá está la máquina. Esta es solamente la dinámica de la máquina. En la máquina lo que entra es la alimentación que viene de este chopper, ¿sí? Que lo tengo, bueno, lo estoy controlando eh, con los IGBT, ¿ya? O sea, para que vean el tema de todo lo que se junta acá. ¿Cómo controlo esto? Bueno, con la señal de control que está acá, que es la comparación de un voltaje referencia con una triangular. No sé en qué partirán de potencia, pero imagino que ya dieron alguna prueba o no, o todavía están viendo tiristores y eh, rectificadores. Todavía no llegamos a Tiristores. Ya, pero están viendo rectificadores. Sí, Ya. Bueno, y este circuito de acá gigante es solamente el control. Aquí tengo los PI, que es para poder hacer el control de eso. Eso, obviamente no me quiero alargar con esto porque de partida yo creo que está bien colocados los bloques, pero todavía no me corre, no sé por qué, es una tarea, así que tengo tiempo todavía para revisarlo, pero se ve bacán igual. Ya, ¿alguna duda con, no sé, con otra cosa de materia para poder revisarlo ahora? Ya, si no tienen más dudas, yo voy a tratar de buscar una parte, algún otro ejercicio de dinámica de esto para revisarlo. Vean los programas, les puede servir harto para estudiar igual. El PESIM yo creo más que el otro, pero igual es bueno el otro. El PESIM eso sí creo que les puede ayudar mucho más. Así que eso, si no hay más dudas a la reacción de armadura, eh, ya veamos eso. Lo que pasa es que yo había hecho el dibujo acá. A ver, deja ver si puedo borrar esto. Ya, imaginemos que esto de acá es eh, es una máquina, ¿cierto? Una máquina DC. El punto es que cuando yo alimento la máquina con solamente el campo, lo que pasa acá es que se genera, o cuando está por ejemplo en vacío, y cuando está en vacío se refiere entonces que no hay una corriente de armadura circulando por la armadura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo alimento el campo, se genera este flujo y el flujo se anula justo en esta línea que está transversal acá. Si toda esta parte no se induce nada, ¿sí? Por el tema de cómo está esto posicionado geométricamente. Entonces el punto es que cuando uno le coloca carga, por ejemplo, a esto que ya está iniciado, si yo lo alimento, va a empezar a circular corriente por la armadura. O sea que esta parte de acá, acá, va a empezar a circular, no sé, por ejemplo, una corriente que aquí es saliente y aquí la corriente es entrante, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa corriente? Es que va a inducir también un flujo en el entrehierro, ¿sí? O sea, bueno, son hartos caminos, ¿cierto? En realidad, pero va a inducir un flujo también. Y este flujo que se junta con el
Este flujo que se provoca acá en el entrehierro al, bueno, sumarse, ¿cierto?, con el flujo que tengo del devanado de campo, lo que hace es provocar, entre otras cosas, que el flujo con el que yo alimento mi máquina se debilite. ¿Sí? Que es justo lo que pasa en este ejercicio que vimos, que para el caso en vacío no circula corriente o es muy pequeño, o sea, es despreciable el campo que produce eso. Al alimentarlo, o sea, al conectar la carga, lo que hace es que se genere este otro flujo y esto provoca que disminuye el flujo con el que se alimenta la armadura. Así que, si, como se veía en el ejercicio, calculábamos el flujo inicial, que era un cierto valor, luego conectábamos una carga, calculábamos el flujo 2 y al determinar cuál era la variación, fue que disminuyó el flujo en un 3,58%, solamente por conectar la carga. Eso es la reacción de armadura. Y lo interesante es que en este caso, como es Chant, yo consideraba que mi flujo, o sea, si te das cuenta, mi tensión alimenta solamente la resistencia de campo, por lo tanto, eh, podría considerar que en este caso, a menos de que varíe otro parámetro, mi corriente de campo es constante, por lo tanto el flujo es constante. Pero en la realidad de las cosas es que ese flujo, a pesar de que es constante por este circuito, debido a la reacción de armadura, va a disminuir. En este caso, disminuir en un 3,58. Eso. Así que por eso generalmente los ejercicios se desprecia porque te dicen que el campo es constante y que desprecia la reacción de armadura. Eso significa que no va a estar esta pequeña variación en el flujo. Eso. Vale, Andrés, gracias. Ya. Ya, pues si no hay más duda, quedamos hasta acá. ¿Ya?